Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Miradas Contemporáneas, Arte Dominicano en el Centro. Una entrega muy especial, ya que con ella cerraremos este segundo ciclo de conversatorios dedicados a los y las artistas fundamentales en la historia de las artes visuales del país. Estos encuentros mensuales, organizados por el Centro Cultural de España en Santo Domingo, no habrían sido posibles sin la colaboración de la Escuela de Historia y Crítica de Arte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y sobre todo sin el apoyo del doctor Fidel Múnich. Domingo Batista, Rosa Tavares, Silvano Lora, Sacha Tebó, Telma Eleonora Espinal, Fran Almanzar, Ricardo Toribio, Ada Balcácer y Geo Ripley fueron los artistas seleccionados para este año, una lista que hoy completaremos con el pintor, escultor y dibujante Domingo Liz. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero aprovechar el momento para felicitar en nombre de todas las personas que hacemos Miradas Contemporáneas al maestro Orlando Menicucci, un gran amigo del Centro Cultural de España, de la Facultad de Artes, quien ha ganado el Premio Nacional de Artes Visuales 2021 que otorga el Ministerio de Cultura. Nuestra enhorabuena al maestro por ese premio, a su gran trayectoria y aportes invaluables para el desarrollo del arte dominicano. Y bien, como de costumbre, me acompaña el doctor Fidel Múnich, director de la Escuela de Crítica e Historia del Arte de la Facultad de Artes de la UAS. Buenas noches, Fidel. Buenas noches. Buenas Y el noches. curador, escritor y crítico de arte, Amable López Meléndez, quien fue curador jefe del Museo de Arte Moderno, ganador en varias ocasiones del premio a la mayor labor en crítica en medios de comunicación que otorga la Asociación Dominicana de Críticos de Arte y una de las firmas más respetadas de la República Dominicana en temas de arte y cultura. Amable, buenas noches y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas noches, con mucho gusto y lo felicito por mantener este espacio constantemente, espacio de diálogo, de debate, diálogos contemporáneos, enriquece la realidad artística dominicana. Gracias. Muy bien. Fidel, el maestro Domingo Liz es una gloria del arte dominicano, dueño de una visión pictórica del mundo muy personal, cargada de formas, de colores únicos. ¿Cuáles aspectos de su biografía hay que destacar para empezar a conocerle o seguir conociéndolo? Sí, gracias, Miguel. Ante todo, bueno, en nombre de la Escuela de Historia y Crítica de Arte, la Facultad de Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, le damos a todos la más cordial bienvenida a esta última edición de este año 2021 del ciclo de conversatorios Miradas Contemporáneas, Arte Dominicano en el Centro, en su segundo año. Ya concluimos con un moderno y clásico, Domingo Liz, gran, sobresaliente artista plástico dominicano, nacido en septiembre, un 11 de septiembre del año 1931. En Santo Domingo, fallecido, perdón, en el año 2013. Maestro de la línea, del dibujo, del color, artista polivalente, hoy se diría multidisciplinario, porque fue pintor, como ya señalaste, fue dibujante y fue escultor, y todo eso lo hizo, todas esas prácticas, la pintura, el dibujo y la escultura, las cultivó y las llevó a cabo con gran maestría. Pienso que sobre él hay un consenso también dentro de la crítica de arte nacional y dentro de los artistas de su generación y de generaciones posteriores, que lo sitúan como uno de los puntales de la plástica dominicana contemporánea. Sobre eso no hay disputa. Quisiera señalar, bueno, de Domingo Liz hay que señalar varias cosas. El valor artístico de su obra, el valor estético y cultural establecido, pero también tres digamos, coordenadas de su vida, o tres ejes importantes, que son sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes, la ENBA, que hoy es Escuela Nacional de Artes Visuales, ENAF, al cual estuvo ligado durante muchos años, muchas décadas de su vida. Y otro aspecto es la docencia que ejerció, no solamente en la ENBA, sino también ya a principios de la década del 60, específicamente en el año 1962, cuando ingresa al departamento de arquitectura, hoy Escuela de Arquitectura,
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y allí permaneció activo 28 años, se jubiló en el año 1990, es decir, que es un artista plástico guasdiano también. Y lo otro es el espacio físico, el Osama como barrio, como universo, como microcosmos, ¿no? Un microcosmo que convierte, precisamente gracias al arte como transmutación, como lenguaje, lo metamorfosea, lo convierte en un universo y en un universo universal, con valores universales, una dimensión universal. Creo que eso habría que ser. Otra cosa es la precocidad de Domingo Liz. Probablemente sea el más precoz de todos de los artistas plásticos modernos y contemporáneos. Él ingresó con apenas 15 años en la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1946, cuando en ese momento la dirigía Manolo Pascual, un gran director de esa artista también. Y se graduó a los tres años, en 1949. Los estudios formales duraban 3, 4 años. Y inició una carrera artística que no pararía hasta su muerte, ¿no? Bueno, cultivando ya a principios de los 50 y con pronto inicio, premio en la Bienal Nacional de Artes Plásticas, entonces se llamaba así, ¿no? De artes visuales, como se llama ahora. Y bueno, cultivando premios nacionales, también internacionales, realizando exposiciones tanto individuales como colectivas, que sería prolijo mencionarlo acá. Un gran autor, un gran artista, no solamente artista, también teórico del arte, aunque era un teórico que se plantea, que es algo que podríamos aquí conversar o dialogar, parecía ser un antiteórico, ¿no? Parecía despreciar la crítica y la teoría que él, sin embargo, ejercía, porque tenía mucha fuerza conceptual también. Creo que es uno de los maestros, Domingo Liz, que debemos estudiar, cuya obra debemos estudiar, apreciar, y que está presente con una obra visible e indeleble en la plástica dominicana, con aportes indiscutibles. Y hoy lo recordamos a 8 años de su partida. Muy bien, Fidel, gracias. Ya luego, como siempre, volveremos contigo al momento de este diálogo abierto que solemos tener al final del conversatorio. Ustedes que están mirando, que se van a sumar o que van a ver más adelante el video, recuerden que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat habilitado para la transmisión y, sobre todo, si no lo han hecho todavía, no olviden suscribirse a los canales de YouTube, tanto del Centro Cultural de España Santo Domingo como de la Escuela de Crítica e Historia del Arte, ECHA. Amable, para quienes no conocen el universo de Domingo Liz, ¿cuál debería ser el punto de partida para disfrutar de su gran producción artística? Bueno, yo tuve la dicha de tener muchos diálogos con Domingo Liz. Diálogos que algunas veces se pusieron un poco hasta violentos. Ahí mismo, por cierto, en el Centro Cultural de España, nos encontramos varias veces. Y yo recuerdo que una vez, en esa misma esquinita ahí del colmado, él me dijo, tú y yo siempre estamos discutiendo composiciones opuestas, pero a mí me gusta hablar contigo. En otros momentos, donde ya la cosa se puso un poco más compleja, recuerdo una conversación, yo creo que fue en una Bienal del Caribe, algo así, en el Museo de Arte Moderno, la cosa llegó a un punto caliente porque había mucha gente ahí y él me dijo que porque yo opinaba de cierta manera, hasta cierto punto que él consideraba como exagerada sobre algunos artistas jóvenes. Entonces yo tuve que decirle que yo no escribía ni estaba interesado en la generación a la que él pertenecía, que yo estaba estudiando a los artistas jóvenes. Luego, sorpresivamente, después de su muerte y con tantos diálogos que tuvimos y enfrentamientos, él le gustaba, la verdad que le gustaba la polémica y le gustaba discutir conmigo, porque parece que él veía que yo tenía algunos puntos y es verdad habían algunos puntos que él rechazaba, o sea, se oponía de una manera enfática, y uno de esos puntos era la cuestión de la palabra frente a la imagen.
él decía que la palabra era demasiado limitada para aprender el fenómeno de la visualidad, el fenómeno de la imagen, y que no era posible que ningún crítico, ni poeta, ni nada, pudiera realmente comprender y mucho menos explicar la imagen, la pintura, específicamente la pintura. Luego, de manera extraña, precisamente a mí me tocó ser el curador principal de la retrospectiva de Domingo Liz en el Museo de Arte Moderno, que fue creo que en el mismo año de su fallecimiento, en el 2013. Entonces, una cosa que realmente no se veía en el panorama, que me iba a tocar eso a mí. A esa retrospectiva le pusimos Domingo Liz, mirada de fuego, esculturas de silencio. ¿Por qué le pusimos ese título? Porque Domingo Liz, cuando discutía, los ojos se le enrojecían. Se ponía muy... Se entusiasmaba, se apasionaba. Era un apasionado en el diálogo, Domingo Liz. Escultura, mirada de fuego, esculturas de silencio, porque precisamente él, a partir de 1972, creo que fue la primera década de los 70, él ganó 2 premios de escultura en la Bienal. Y uno de esos premios él lo rechazó, porque él argumentó que está bien el segundo premio que le dieron, pero que el otro premio realmente él entendía que era como una especie de estafa, en el sentido de que ni siquiera la dotación económica cubría el costo de la obra, así que él prefirió rechazar ese premio. Casualmente, esa obra nosotros la exhibimos en la retrospectiva, que estaba en la mano de su hija, que reside en México. Ella vino, encontramos la obra, la restauramos y la obra se expuso en conjunto con el otro cuerpo de obra formidable. Una profundidad extraordinaria en ese cuerpo de obra que se desplegó inicialmente en el Museo de Arte Moderno en la primera planta y luego pasamos a la Galería Nacional de Bellas Artes. Aquello fue realmente un acontecimiento. Desde la obra de su premio en el León Jiménez en el 64, Los Borrachos del 70, Osama 4 del 70, una obra del 54 con la que él ganó el premio San Cristóbal en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que son unos caballos. Es decir, allí había un cuerpo de obra formidable que gracias a coleccionistas como José Muñoz, Alberto Cruz, Juan Portela y la familia de él, que prestó una colección extraordinaria que en ese momento ellos poseían, que fueron un cuerpo de 12 obras que él dejó, que tenía pendiente hacer una individual. Domingo Liz se negó, si buscamos su historia, se negó a exponer sistemáticamente. Yo creo que no pasan de 4 exposiciones o 5 las que hizo individuales. Ahora bien, Domingo Liz hizo énfasis en el dibujo. Pero aparte de, ya a nivel, él enfatizó en el dibujo. Incluso él fue creo que el creador de la especialidad, de un posgrado que hay, una pasantía especial, un posgrado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que comienza con el dibujo. Él es el iniciador de eso. Ahora bien, Domingo Liz era un filósofo del dibujo. Y por eso yo he hablado de lo que se llama, de una proairesis del dibujo en Domingo Liz. Voy a explicar ahorita lo que es ese concepto de proairesis, que nos remite a Epícteto, un filósofo, creo que presocrático, ¿verdad, Fidel?
creo que... Estoico, y antes de ser liberto, él fue esclavo. Sí. Exacto. Entonces, él desarrolló el concepto de proairesis, que lo voy a explicar ahorita, pero yo digo que pensamiento, ironía, divertimento, es decir, lo lúdico, la magia, la ternura y una taumaturgia deliciosa, especialmente en el dibujo. Y en cada uno de esos, de las obras a nivel individual, lo podemos buscar. No hay desperdicio en la producción de Domingo Liz. Es el más completo de los maestros de la modernidad. El más completo porque es el que abarca la pintura, la escultura y el dibujo. Pero además, el gran docente que fue. Con una influencia extraordinaria en artistas que se destacaron desde los 60 en adelante. Hay mucha gente marcada por Domingo Liz. Entonces, en cada una de las obras de su producción, uno confronta un grado de sensibilidad y unos niveles de creatividad ciertamente únicos en la historia del arte dominicano, de la modernidad y de la contemporaneidad. Entonces, yo quiero hablar un poco de ese concepto de proairesis. ¿Por qué proairesis? Proairesis significa en griego, no sé griego, pero el significado es preferencia deliberada o elección con un propósito. Lo que quiere decir que es una preferencia, pero pensada, razonada, con un propósito. Una elección, una preferencia que no se basa en la pasión, en los sentimientos, sino en el pensamiento, una elección. Ese concepto se relaciona con el deseo y la libertad, el concepto de proairesis. Y así como lo proairético tiende más hacia la disposición intelectual que a lo espontáneo, lo volitivo o lo caprichoso, entonces, como maestro del dibujo, Domingo Liz únicamente estuvo dispuesto a someterse a sí mismo hasta llegar a materializar el espíritu y la experiencia en su máximo esplendor. Y hasta entregarnos los efectos de su práctica creadora, esencialmente lúdico, muy divertido siempre, aunque siempre nunca dejó de ser un reflexivo, un ente reflexivo, Domingo Liz, y con una efectividad poética asombrosa, especialmente en el dibujo. Él tenía también una teoría muy particular, aparte de la imposibilidad de la palabra ante la imagen. Él lo reflexionó mucho. Reflexionó sobre el dibujo, reflexionó sobre el arte. Hay un ensayo de él donde él se pregunta qué es el arte. Y ese ensayo viajó mucho porque ese fue un ensayo que él escribió. A él le tocó escribir las palabras para una exposición que se presentó en Alemania, paralela a la Documenta de Kassel. Y él fue el escogido para escribir el texto. Y él se refiere a uno de los otros, sobre él mismo. Pero ahí él se cuestiona sobre las cuestiones sobre la instalación, sobre el fenómeno de la instalación. E incluso dice que la instalación se remonta hasta Stonehenge. Ese es un planteamiento de Domingo Liz, que no era un asunto tan novedoso como muchos lo quieren plantear. En ese ensayo, que él publicó un fragmento de ese ensayo en Isla Abierta, porque Domingo Liz tuvo una amistad y una relación muy estrecha con don Manuel Rueda. Le publicó asiduamente. Él escribió incluso un texto sobre Manuel Rueda y tiene un ensayo también sobre Jaime Colson, su maestro, que es brillante. Y ese ensayo brillante de él, que he citado muchas veces, que se llama El dibujo síntesis de la forma, donde él, señores,
señores, se plantea una serie de cuestiones y define el dibujo de una manera que ningún artista dominicano, ni ningún crítico, ni ningún pensador del arte ha llegado a esos niveles. Pero yo quiero precisar un poquito más sobre el concepto de proairesis. El concepto de proairesis se define como la facultad de asentir racionalmente a las impresiones que se nos presentan. Y el hecho de que Peter defina la proairesis como la facultad de hacer uso racional o correcto de las impresiones implica en primer lugar que dicha facultad no puede ser identificada sin más con el asentimiento. Y en segundo lugar, que la propia definición lleva implícito un elemento esencialmente normativo prescriptivo. Oiga usted. Entonces, por eso, el único concepto que se me ocurre para definir esa poética, esa práctica, ese abrazo del dibujo tan lúcido de Domingo Lis es ese concepto de proairesis, que es elección, preferencia con un propósito, basada en un pensamiento. Pero en ese ensayo, señores, oigan bien, en ese ensayo del dibujo síntesis de la forma, oigan esto, Domingo Lis define el dibujo como idea seminal, germen. O sea, como el germen de un proceso y de la idea para una obra. El alma de la invención le llama al dibujo. El lenguaje esencial. Esas son definiciones de Domingo Lis del dibujo. El lenguaje de las formas, el medio de comunicación de las ideas, absoluto, dice medio absoluto de comunicación de las ideas, el medio absoluto de conocimiento científico, porque él dijo que no es posible que ningún científico, ni nadie, ni arquitecto, ni ningún profesional de la ciencia procede sin un esquema, sin un boceto, sin un sketch, sin una línea, sin un trazo. Entonces, le llama también sustancia primordial para la generación de las ideas al dibujo. Domingo Lis. Canal para la transmisión de energía espiritual. Esas son definiciones del dibujo de Domingo Lis. Canal para la transmisión de la energía espiritual. Lenguaje de las ideas. Lenguaje de las visiones. Lenguaje de las emociones. Lenguaje de las sensaciones. Y lenguaje de las percepciones más complejas. El lenguaje también como instrumento para producir resquicios que iluminen los oasis espirituales. Los valores intrínsecos y autónomos del dibujo como expresión estética. De eso habló también Domingo Lis. Entonces, las conceptualizaciones y las precisiones filosóficas particulares de Domingo Lis sobre el dibujo como síntesis de la forma lo sitúan como el único de los grandes maestros de la práctica dominicana del siglo XX que enfatiza en la reflexión profunda sobre el dibujo como categoría estética autónoma. Ese énfasis también lo proyecta como pionero en Santo Domingo en acceder a una conciencia del arte como forma altamente especializada del pensamiento, que es mi definición operativa que yo doy del arte. Lo voy a dejar ahí para que Fidel siga. Excelente, muchísimas gracias, Amable. La verdad que mientras hablabas estuve tomando muchas notas porque me quedo con un montón de preguntas que precisamente nos van a permitir pasar al siguiente bloque, que es el tercer bloque de Miradas Contemporáneas, en el que abrimos micrófonos y tenemos realmente este diálogo entre los tres y también entre las personas que nos están viendo. Recuerden que todavía tienen tiempo de hacer sus comentarios o preguntas, tanto para Fidel como para Amable. Fidel, yo no sé si tienes algo más que añadir antes de pasar claro. Al diálogo. Si claro, mira, claro, gracias, Amable, por esa provocación estético-filosófica tuya, siempre tan pertinente, ¿no? Sobre mi primer contacto con Domingo Lis
o uno de mis primeros contactos fue la visión de una obra suya que aparece en la Pinacoteca del Banco Central de la República Dominicana, en donde yo laboré durante más de 2 décadas. Esa obra se llama Microcosmos, obra que me llamó mucho la atención. Es un óleo sobre el lienzo del año 1975. Y luego me fui relacionando, empecé a indagar, a investigar mi interés el arte por el arte dominicano moderno y contemporáneo, bueno, y seguí. Pero todos identificamos las obras pictóricas, dibujos sobre todo, pinturas de Domingo Liz, por ese mundo suyo, ese mundo el mundo de los ama, esos protagonistas y esos ambientes que se inspiran en las vivencias locales, en las sensaciones, en lo vivido, ¿no? Esos protagonistas, esos personajes que son infantiles o adultos, masculinos o femeninos, siempre el niño, la bicicleta, que es más que eso. Para mí lo importante es cómo el artista convierte una vivencia personal, local, personal, subjetiva, toda vivencia subjetiva, en memoria, y esa memoria en un lenguaje, y ese lenguaje que adquiere una dimensión universal. Cómo él convierte la vivencia personal y local de un espacio geográfico determinado, digamos, él los ama como el universo. Y todo barrio es un universo, es un microcosmos. Fíjense que lo ontológico universal, y eso hay que decirlo, siempre parte de una realidad particular, una realidad concreta. Los griegos no se hicieron universales por hablar del universo completo, siempre se partía de Delfos o de Tebas o de un mito o de una tragedia. Y eso luego se convirtió en universal. Lo universal se arraiga siempre en lo particular, ¿no? En lo concreto. No puede ser universal per se, en abstracto. Es universal en concreto. Entonces, ¿cómo él convierte ese mundo personal le da un carácter de dimensión universal? Pero sobre todo, eso que tú señalabas, Amable, podríamos definirlo como una meditación visual. Domingo Liz es el artista teórico, antiteórico, porque despreciaba la elucubración teórica o hasta cierto punto subestimaba la crítica, la imposibilidad de la palabra, del concepto, de aprender la imagen visual y de valorarla. Y sin embargo, no dejó de teorizar, de elaborar y de elucubrar toda su vida. Es una paradoja, es un artista. Totalmente. En ese sentido, hay una paradoja vivencial y una paradoja intelectual en él, y filosófica, yo diría, ¿no? El crítico anticrítico, el teórico antiteórico, ¿no? Es como el poeta antipoeta, ¿no? El poeta antipoético. Y entonces hay eso, ¿no? Hay mucho que decir, por supuesto, porque tal vez él solo aceptaba su propia teoría del arte, su propia crítica, no la de los demás, ¿no? Y ahí tendríamos que ver, ¿no? Como artista, una cosa, y como pensador visual, otra, ¿no? Yo creo que él, al igual que la mayoría de los artistas de la generación del 50, los que sobrevivieron después del 65, porque recuerda que hay algunos artistas de esa generación que murieron jóvenes, y dos de ellos te puedo mencionar, a Giudicelli y Pipe Fazza. Sí, sí. Probablemente Pipe Fazza estuvo muy cerca de Domingo en un momento, porque fue el más aprovechado de los discípulos de Colson, pero murió en el 63 en la guerrilla. Sí. Jovencito. Entonces, esa generación. Y Giudicelli en el 65. Sí, esa generación, exceptuando a Fernando Peña de Filló, no tuvo crítica. Y no la tiene todavía, Fidel. Esa generación no ha sido estudiada. Ada Balcácer se ha hecho una monografía a media, que fue la que hizo el Centro León para su exposición antológica, pero esa generación no ha sido estudiada. El que más ha estudiado un poco es Camilo de los Santos en su obra, pero la verdad es que hay un vacío y hay un dolor por la ausencia de la crítica, y yo creo que Domingo Liz, esa predisposición hacia la crítica viene de ese vacío que ellos vieron y que todavía sigue pendiente. A esa generación, como a la siguiente, todas, se le debe una crítica, se le debe la investigación a esa producción. La crítica
dominicana ha tenido periodos interesantes, yo diría hasta esplendorosos, pero la investigación no. La crítica ha tenido momentos de auge en la prensa, en algunas revistas, pero los textos de investigación profunda están pendientes, eso no se ha hecho, y yo creo que ahí venía ese dolor, de ahí viene ese dolor de Domingo Lee y esa intempestiva siempre constante de él frente al crítico. Es bueno distinguir, amable, disculpa, esta establecer la diferencia conceptual entre la crítica como práctica valorativa y la investigación. Sí. Mismo, La investigación, por eso un señor muy conocido que vino aquí, quizá pensando en eso, se atrevió a decir que en Santo Domingo no había una crítica profunda. Eso lo dijo Edward Sullivan en uno de sus viajes. O sea, él parece que él investigó un poco, pero es cierto, o sea, no es que no lo han habido, porque ahí tenemos a una Janet Miller, tenemos al mismo Danicel, Valdepere escribió bastante, Suro también, claro, pero no ha habido una constante. Esa producción, esos artistas se mantuvieron produciendo. Incluso Ada Balcácer está en plena actividad todavía. con 90 años. Y esa investigación, con 91 años. Y esa investigación falta. ¿Dónde está la investigación sobre las raíces y los alcances del surrealismo en la República Dominicana? Eso está pendiente, eso hay que hacerlo. Y ella sé que se preocupa por eso. Entonces de ahí venía esa paradoja, ahí se funde esa paradoja de Domingo Lis ante la crítica, ante la palabra, pero como él era un hombre tan apasionado y muy acucioso, porque le gustaba leer, le gustaba el saber, terminó escribiendo, terminó teorizando, ¿no? Y aportó, y ahí está, ese ensayo es antológico, el dibujo como síntesis de la forma. Eso se puede enseñar en las escuelas, en las universidades, para que los estudiantes vean el nivel de complejidad y de importancia que tiene el dibujo. Sí, ya hemos señalado su labor, bueno, su vínculo esencial, íntimo con la Escuela Nacional de Bellas Artes y la docencia allí también durante 33 años, su vínculo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde la cátedra de exposición del entonces Departamento de Arquitectura, que hoy es Escuela de Arquitectura, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, hasta el año 1990. Y nada, y el otro vínculo es con el Osama. En el año 1931, cuando nace, quería señalar el dato, la coincidencia, nace Domingo Lis. Es el primer año de la era de Trujillo, que nacen también Silvano Lora y Plutarco, ¿no? Es interesante todo hay un grupo de los años 30. Y Ada es del 30. Ada Balcácer del año 30, Aquiles Azar del año 32 y otros más así, que el estudio siempre está pendiente, ¿no? Y otros siempre, Jorge Severino del 35 y otros más. Esa década nace un grupo que luego se convertiría en artistas plásticos importantes en el arte nacional, ¿no? Claro, claro. Otro punto de Domingo era la originalidad, el discurso de la originalidad, y eso incluso lo llevó a él a controlar su producción y también lo de la escultura. Por eso él dejó de producir escultura durante un tiempo. No quería repetirse. La teoría de la originalidad era porque Domingo, él tuvo un momento, él me lo contó, que se dio cuenta de que estaba en su primera época, estaba muy cerca de Jaime Colson, y entonces hizo así, ¡pa! Y se quiso apartar radicalmente. De hecho, ese cuadro, el de los caballos, del Premio San Cristóbal, si ustedes lo ven, es muy, muy colsiano. Es una obra muy colsiana y probablemente... Colsoniano. Sí, sí. Entonces, él se dio cuenta de la influencia que Colson estaba teniendo en él y lo paró. Y se paró y entonces tú sabes, intronizó un discurso de la originalidad, y por eso en algunos momentos habían dos grandes discusiones, así como el diálogo entre Colson y Giudicelli,
Sí, se dio otro. el debate. Se dio un debate también. Se dio un debate que no ha quedado registrado tanto como el de Colson y Giudicelli, pero se dio un debate entre él y Oviedo. Porque Oviedo justamente decía lo contrario. Sí. Oviedo decía como Luis Díaz, yo fusilo al pueblo. Oviedo dijo, yo fusilo a todo el mundo. Y entonces Domingo era todo lo contrario. Sí, efectivamente, en la poética de Ramón Oviedo, ustedes van a ver que se cumple un concepto que yo he formulado a partir de unas reflexiones de Tony de Moya y que Danilo de los Santos lo acogió muy bien e incluso lo hizo suyo también, que es el concepto de polisíntesis. La capacidad de asimilar y transmutar todos los aportes de la vanguardia, de las vanguardias, a un arte que termina siendo eminentemente identitario. Por eso yo hablo de una polisíntesis identitaria en la plástica y la visualidad dominicana. Y él, Domingo Lins, lo logró al máximo y lo pone, él es quizá el mayor polisintetizador en la plástica dominicana, así como Colson es el primer hito de la polisíntesis. Tengo una conferencia sobre eso. Ese concepto de la originalidad lo llevó a tener algunos debates porque eran dos posiciones totalmente opuestas. Oviedo también es un gran polisintetizador, pero Domingo también lo es. Incluso nada más hay que hacer un ejercicio, señores. Mire, yo he tenido la oportunidad de ver obras de Domingo Lis al lado, exhibida al lado de obras de Roberto Mata y de Wilfredo Lano. Y la relación, la razón por la que Picasso le dice a Lano, al punto. Volvemos al mismo punto. ¿Por qué Amélie Pérez, Wilfredo Lam, Roberto Mata, Osvaldo Guayasamín son universales y nuestros, Ramón Oviedo y Ada Balcácer y Yucheli Tovar no los no son para nosotros, pero no para el público. O sea, no tienen la proyección internacional que tienen esos otros latinoamericanos. Oye, he visto gente mirando a Lam y a Mata y a Domingo al lado y lo he visto que dicen, ¿y este? ¿Y quién es? ¿Y quién es este? Porque están al mismo nivel. Y yo en un momento dije que Domingo Lis es un artista. La obra de Domingo Lis, si la ponemos en contexto en museos europeos y en museos internacionales, al lado de los grandes pintores, incluso yo no creo que exagere, que si tú pones un Domingo Lis al lado de un Mata y de un Gerhard Schweitzer, óyeme, no pasamos. Sí. No, igual. Estamos hablando de Gerhard Schweitzer, que yo creo que con Pierre Soulages, que tiene 103 años, ya va a tener este año, vivo, son los dos pintores más pesados, de mayor peso en Europa y probablemente en el mundo entero. Entonces la obra de Domingo Lis tiene una novedad, tiene una actualidad, tiene una frescura, tiene una poderosa, un poder polisintético que la hace operativa en cualquier contexto hoy día y probablemente en el devenir durante mucho tiempo. Volvemos al mismo punto. ¿Tú sabes por qué no son universales? Esa es mi tesis, yo la defiendo. No es un asunto de calidad, ellos tienen la calidad. Es un asunto de proyección, es un asunto dicho en los términos de hoy, de lobby, de cabildeo. Es un asunto del Estado dominicano, que no tiene interés en proyectar. El Estado dominicano como formación histórica, no el gobierno de turno, los gobiernos que representan al Estado de algún modo, no hay ningún interés en esto. Y por eso no gozan de esa dimensión internacional, aunque se hayan proyectado. Tú dijiste, Domingo Lis no expuso mucho en vida, muchas exposiciones individuales no, pero sí mucha participación en certámenes, en bienales y en subasta, en Sotheby's, por ejemplo, en Christie's y en muchas otras más. Hay que mencionar en las esculturas, al monumento de Moca y a los monumentos, a los héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo, sus esculturas también. Entró incluso en algún momento... Vinculadas a acontecimientos históricos de la patria, sí. Él entró en algún momento, yo creo que la familia Nader y Salí, en un momento, en los años 80 abajo, la obra de Domingo Lis llegó a Sotheby's, a la casa de subasta. Sí. Pero tú sabes que y tuvo buena acogida. Lo que pasa es que ese juego
Es un juego muy pesado y es un juego de constancia, de consistencia. Sí, claro. Hay que mantener la presencia, porque si tú vas una vez y te devuelves, entonces o vas de 5 años después, no es lo mismo. Eso es una presencia. Pero sobre ese asunto del discurso de la originalidad, Domingo Lee lo teorizó también. Él teorizó sobre la originalidad. Incluso él dijo textualmente, todo verdadero artista tiene que echar raíces profundas en su medio. Cuando el artista es sincero, aún las más altas expresiones del arte abstracto se producen por una conjunción de la personalidad interna, su manera peculiar de percibir y concebir, y lo que queda de una percepción aguda y analítica de la naturaleza y la vida que les rodea. Domingo Lis eso lo cumplió en su obra. Ese pensamiento se cumple porque tú dijiste ahorita que él hay unas obras extraordinarias, esas vistas de donde él vivía, el Alto de los Sama, frente a la Ciénega, a todo ese paisaje Sí. marginal. Ujú. Y mire Esa tú, geografía, esa sí, geografía. él escribió, incluso hay escribió poesía también, Domingo Lis, tiene un poema sobre los Sí. Sama. Y esas son poesías visuales, esas son obras estremecedoras de esos caseríos de los Sama, con una influencia también expansiva en muchísimos artistas, a los cuales él fue profesor, maestro. Muchos artistas influidos por Domingo Lido, Rosalba Hernández, Pelletier, Fermín, Ceballos, Demetrio, sí, Fermín Ceballos, Demetrio, Ceballos. Rosalba, Iris, Pérez, toda eso. Yo pienso que lo que más aprovecharon a Domingo fueron esos alumnos que estaban en la época de madurez esplendorosa de él, de su esplendor, que es esa generación de los 80 y los 90. Los 90, sí. Pedro Terreiro, un pintor fundamental de los 80 y uno de los grandes exponentes de la abstracción, me contó que Domingo Lis, porque esa es otra característica de Domingo Lis, Miguel, se le puede decir que él es el faquir. Él es el faquir de la arte dominicana, porque él le enseñaba también a sus alumnos una actitud. Y Pedro Terreiro me contó que él le dijo un día en el taller de Bellas Artes, hay que comer pica pica. ¿Tú sabes qué quiso decirle él? Que no vendieran sus obras por chele, que no dilapidaran su producción, porque él entendía que lo que salvaba a un artista era que tuviera obras en su taller, no que cuando llegaran los críticos, los curadores y los mismos coleccionistas, el artista le dijera, se vendió todo, ya no hay nada. Él por eso le decía, hay que comer pica pica. Amable Fidel, me quedo con un montón de ideas que se han discutido a lo largo del conversatorio. Y como estamos ya llegando a la parte final, si la quieres mencionar, o sea, también para que las personas que nos están viendo la puedan recordar, este artista antiteórico, como mencionaba Fidel, está todo el tema que me encantó de la proairesis, ese uso racional que hacía de las impresiones, sobre todo, la polisíntesis, la importancia que daba el dibujo, o sea, como esa síntesis de la forma. Otra idea también súper importante, y el discurso de la originalidad, o sea, esa importancia que también para Domingo era fundamental. Y sumo a lo que en otros conversatorios también se ha hablado y que también lo ha mencionado Amable, es el compromiso que tenemos con la documentación. Eso es algo que arrastramos en nuestro país, lamentablemente, desde hace muchísimo tiempo, y que en algún momento tendremos que ponernos realmente en serio. O sea, con el tema de la documentación de los artistas, con el tema también de la crítica seria, la crítica formal. Normalmente cuando vamos al final, me gusta siempre pedir que nos quedemos con una reflexión de cada uno. O sea, que Amable, te voy a pedir que un poco para resumir mucho de lo que hemos hablado, o sea, para recordar a Domingo, recordar su obra, que brevemente nos una última reflexión. No, esa misma reflexión, te tomo la palabra. Yo creo que es hora, estamos a tiempo de que las
instituciones y las autoridades valoren el pensamiento, valoren el saber. Hay muchos concursos aquí de muchas cosas. Cada quien que quiere lucirse la inventa un concursito de que premio de imagen, el premio de la fotografía, pero no hay un premio de la crítica que motivaría a la investigación. Y si dieran un premio de la crítica o valoraran, o la editora nacional convocara o dijera, bueno, en el catálogo de las publicaciones debe haber también sobre arte. Señores, si ustedes buscan, aquí no se publican libros de arte. Es increíble. El que publica un libro de arte lo publica aquí con su propio peculio, con sus propios recursos. Aquí las autoridades no están interesadas en las publicaciones, en la investigación, porque se lo voy a decir aquí. Hay miedo, aquí se le tiene miedo al criterio, a la crítica, al pensamiento. Hay gente que no quiere pensar. Entonces, hay que valorar el pensamiento porque, como dije, la definición operativa que doy del arte es una forma altamente especializada del pensamiento. No puede haber arte auténtico y rico que no sea una forma de pensamiento. Si no es una forma de pensamiento, es una chuchería, es simplemente expresión. Perfecto. Fidel, si quieres agregar algo más. La obra artística de Domingo Liz es una obra de indudable sentido, valor estético y cultural que debemos apreciar como público y estudiar como críticos y como amantes del arte de la plástica dominicana. Una obra que queda en el tiempo de un artista que fue precoz y que tuvo también una larga y prolífica vida. Murió a los 80, casi 82 años, descollando en diversos géneros, pintura, dibujo, escultura, proyectando un mundo, creando un universo propio, que es lo que hace todo gran artista original, a partir de la vivencia, a partir de las sensaciones, a partir de lo experimentado, de su realidad local, particular, en el caso de Domingo Liz, de la geografía urbana de los Ama, marginal, abigarrada, la pobreza, la miseria, pero también la vida que palpita y las esperanzas y los sueños. Una obra que queda para nosotros una obra de dominio, maestría técnica, el manejo de la línea, de la forma, de color, una obra que queda para el estudio y que ha influido mucho en las jóvenes generaciones, los artistas, sobre todo valorada por los artistas de los 80 y de los 90 y también de principios del siglo milenio. Una obra que va a quedar y que es uno de los puntales de la plástica dominicana contemporánea. Amable Fidel, gracias por el encuentro, gracias por el tiempo, gracias por las ideas y de manera muy especial a todos ustedes que nos han seguido a lo largo de estos 2 años. Empezamos con encuentros presenciales en el Centro Cultural de España, en la Sala Mario Ugarte. Sí. La pandemia nos trajo a YouTube y por suerte hemos conseguido mantener estos diálogos sobre arte dominicano. No puedo despedir esta segunda etapa del ciclo sin agradecer a todas las personas que han pasado por esta sala virtual, a los artistas Michel Ricardo, Kelvin Nar, Telma Leonel Espinal, Ali García, Alex Guerrero, y sobre todo a los maestros y las maestras de la hecha, Francisco Natera, Anitza Gutiérrez, Alice Pérez, Leonardo Durán y Elba Celisa Costa. Y alguien que ya no pertenece al cuerpo docente, pero que ha sido una la maestra Elena Litvinenko, que también estuvo. Todos los conversatorios, recuerden, están disponibles en los canales de La Hecha y del Centro Cultural de España Santo Domingo. Pueden volver a ellos, pueden compartirlos, o sea, continúen dándole vida a Miradas Contemporáneas en este receso que vamos a hacer hasta el próximo año. 2022 está cerca, esperamos verles de nuevo con nuevas miradas al arte dominicano. Si el público quiere una tercera etapa para el año 2022, tiene que proponerla. Déjenlos en los comentarios. Los comentarios, si quieren que continúe este ciclo, Arte Dominicano en el Centro, Mirada Contemporánea, ya bajo la presencialidad o combinándolo con la virtualidad, pues ustedes tienen que manifestarse. Abordaremos a otros artistas. Ojalá que volvamos a la presencialidad pronto.
Claro, 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 claro. Estamos ya en vías de, o sea, ojalá poder ya... Sin descartar la magia de la virtualidad y la Claro, digitalidad. claro. Efectivamente, efectivamente. Así que bueno, gracias por su atención, gracias por el interés y que pasen muy buenas noches. Ok. Gracias. Sí.